Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. ¿Cómo ha estado su mañana? Bienvenidos a Noticias Repretel. Tome asiento e infórmese con nosotros. Se mantienen todavía los trabajos en la Ruta 27 con el fin de habilitar el paso al menos a un carril durante este viernes. Esto luego del gran hueco en Coyolar de Orotina, producto de los fuertes aguaceros. Jesús Chacón está en la zona, nos amplía. Jesús, adelante. Melissa, es correcto, fuertes aguaceros que produjo que en el lugar donde se estaba trabajando, en una alcantarilla corrugada que estaba en 2 metros, la estaban ampliando a 3 metros, bueno, una cabeza de agua que arrastró algunas ramas, algunos palos, generó un taponeamiento en esta alcantarilla, haciendo que la misma, bueno, pues estuviera lavando ese terreno en ese sector de Coyolar de Orotina. Kilómetro 56 de la Ruta 27 que se mantiene con ese hundimiento de unos 15 metros de profundidad, hundimiento que se ha estado trabajando desde horas de la noche del miércoles, cuando se dio la alerta a las autoridades de la empresa que tiene la concesión de esta ruta, Global Vía. Fue cuando se estuvo actuando, se ha mantenido ahí el tema operativo para lograr establecer, habilitar un espacio, un carril que será únicamente exclusivo para vehículos livianos que puedan transitar a partir de este viernes. Todavía no se conoce la hora en la que ya está habilitado, sin embargo, bueno, será durante el transcurso del viernes que ya se logre concretar el emparejamiento de esa vía que se está haciendo aledaña para que se pueda transitar por ese sector. Mientras que durante la próxima semana se espera que entre lunes, martes se pueda habilitar un puente Bailey en este sector, un puente que ya se está armando, que solamente llegarlo a colocar con el fin de habilitar ya un carril por sentido y que ahí ya pueden transitar también vehículos pesados. Eso ha sido parte de la información que ha suministrado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de cara a esta situación que se produjo tras fuertes aguaceros en este sector de la Ruta 27, desvíos que se están aplicando desde el kilómetro 51 en el cruce de Orotina y este hundimiento que se ubica en el kilómetro 56. Ahí es donde se trabaja y donde se ha estado realizando la movilización del material, porque ellos consideran que en horas de la tarde se pueden presentar lluvias. Recordemos que estamos bajo la influencia de una onda tropical, zona de convergencia cercana, y que todo esto puede provocar que en horas de la tarde llueva nuevamente y que esta alcantarilla donde se estaba trabajando se encuentra, bueno, pues prácticamente cerrada por ese material que estuvo cayendo, y es por eso que han estado movilizando esos bajops, esos equipos para lograr retirar esa gran cantidad de material de la vía que quedó en ese punto, con el fin de que se logre hacer como un espacio para que el agua que caiga en horas de la tarde o la que ya se encuentra en una laguna cercana a este punto de la Ruta 27 pueda comenzar a drenarse, con el fin de que no afecte nuevamente esta ruta, esta importante vía nacional hacia el Pacífico, y que es parte también de lo que prevén de cara a la tarde de este jueves. Inclusive se ha estado, bueno, manifestando que los trabajos continuarán y que en el caso de la obra, ya para volver a tener la vía habilitada normalmente con los carriles como se encontraba días atrás, será hasta en unos 15 días que se encuentre ya nuevamente la obra finalizada en este punto, producto de esos incidentes, de ese hundimiento que se estuvo presentando. No descartan que se pueda atrasar un poco más, debido a que en este punto también recordemos que la lluvia podría afectar y atrasar esos trabajos que se están realizando en la zona. Imágenes que muestran realmente cómo se encuentran los trabajos, cómo se encuentra también, bueno, el hueco, que es un hueco de bastante profundidad que cubre ambos carriles de la vía y que ha sido parte de lo que generó también la incidencia de lluvias bastante fuertes en este punto de Orotina, y que ha sido lo que se han encontrado, bueno, los personeros tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes como también de la empresa que mantiene la concesión de la Ruta 27 by Global Vía. Es específico
específicamente lo que se ha estado trabajando en este sector, lo que se espera ya remover de ese material con el fin de habilitar mañana ese carril que se estaba, bueno, emparejando un poco el terreno en esa zona para lograr habilitarlo. Es un carril que será provisional, únicamente de acá que se pueda dar la construcción ya de la obra y también la colocación de ese puente Bailey para la próxima semana. Han informado también que los trabajos que se iban a programar para la ruta de Cambronero eran rutas, un trabajo que se iba a hacer en esta ruta en horas de la noche, bueno, pues se han suspendido, esto con el fin de evitar de que haya menos espacio y que esto provoque inseguridad para los conductores, también por un tema de presas que se puedan presentar, debido a que los vehículos pesados son los que se tienen que desviar por Cambronero y ya los vehículos livianos son los que pueden tomar la ruta en el desvío del cruce hacia Orotinas. Ha sido parte de la información que se ha estado suministrando por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de cara a este incidente que refleja esa situación, un hundimiento en la ruta 27 que ha provocado también colapso en algunos puntos debido a que hay personas que no conocen realmente cuál es la ruta alterna, pero que recuerdan que lo importante al transitar por este sector es tomar esas rutas debido a que esto podría colapsar otros sectores de Orotina ante la gran cantidad y el flujo de vehículos que se mantienen en este sector. Sí, correcto. Bueno, esta es una ruta concesionada. El concesionario está trabajando desde anoche. Hoy en plena madrugada estaban las palas trabajando. ¿Qué es lo que se está buscando? Allá habilitar un carril que va a ser de paso regulado. Es decir, va a haber un oficial de tránsito regulando el paso para vehículos livianos. En este lado vamos a tener un puente modular. El carril aquel lo vamos a tener listo mañana. El puente modular va a estar listo entre lunes y martes y ya sí vamos a poder garantizar los dos sentidos como estaba originalmente. Eso es en la inmediatez. Inmediatamente la concesionaria va a estar trabajando en el reemplazo y la sustitución de la alcantarilla corrugada que está aquí a 15 metros abajo para en unos 15 días ya tener el paso regular, digamos. Para los vehículos pesados va a ser la ruta 1 por Esparza y Cambronero. Y para vehículos livianos la 757, que es una ruta interna aquí, la ruta vieja, metiéndose por Coyolar, pasando por el centro de Orotina y saliendo allá. Entonces esa va a ser para vehículos livianos. En todo caso vamos a tener oficiales de tránsito regulando el paso para evitar problemas tanto en la ruta 1 en Esparza, en Cambronero como acá. Importante, Conavi tenía programados unos trabajos en Cambronero, sustitución de tuberías, íbamos a hacer cierres en las noches, están suspendidos y estamos suspendiendo cualquier trabajo para habilitar el paso y reducir el peligro o reducir las presas en esas rutas. De parte de la concesión que mantiene la ruta 27 se ha informado y se ha planificado que así es, mañana se habilitará ese carril, se espera que sean horas de la tarde, todavía no se tiene una hora exacta, pero también han informado sobre la situación que estuvo provocando esto. Se estaba trabajando específicamente en esa zona con el fin de ampliar la alcantarilla de 2 a 3 metros para que tuviera más dimensión de desviar las aguas que transitan por ese punto, por debajo de donde se encuentra esta carretera, pero sin embargo terminó provocando la afectación debido a una cabeza de agua que trajo palos, ramas y que generó el taponeamiento en este sector, provocando el colapso de la alcantarilla y también el lavado del terreno, por lo que se dio este hundimiento en ese kilómetro 56, situación que se ha mantenido en trabajo desde horas de la madrugada, horas de la noche el miércoles, horas de la madrugada y en horas de la mañana también de este jueves se ha mantenido gran personal pues realizando la limpieza específicamente para que esa agua logre drenar y también para lograr ya ir acomodando el terreno, terminar de hacer los arreglos a esa alcantarilla corrugada, que es la que se está cambiando en este punto por una alcantarilla de cemento para que específicamente tenga más flujo del agua que puede caer en ese lugar, tanto la que transita como también cuando se presentan esos grandes aguaceros como se estuvo presentando en este sector. Recordemos que los expertos en meteorología han comentado que el fenómeno del Niño produce ese tipo de situaciones, momentos donde quizás no llueve, pero en el momento que llueva puede llover hasta lo de unas semanas, por eso que se dan inundaciones bastante fuertes en algunos sectores y producto de esto también la gran cantidad de lluvia que estuvo cayendo en este sector de Orotina y que provocó ese hundimiento que, como lo observamos, es un hueco bastante grande de unos 15 metros de profundidad y que termina generando esa afectación al tránsito, específicamente conductores que viajan hacia el Pacífico se han topado con esta regularidad
triangulación, también con desvíos que hay a lo largo de todo este terreno, específicamente la ruta 27, para poder nuevamente integrarse a esta importante vía nacional. Eso ha sido parte de lo que se ha estado trabajando también por parte de la empresa que tiene la concesión de la ruta 27 en este sector, de cara a poder hacer los trabajos de una manera rápida para evitar que esto pueda provocar afectación al tránsito y disminuir o minimizar también esa afectación del fluido vehicular que hay en esa zona, por lo que se estaría habilitando el carril durante este viernes. El tema está en que cuando hay cabezas de agua y hay arrastres de materiales con árboles como los que tenemos ahí y se ven a simple vista, hay un taponamiento ya de la alcantarilla anormal. Ya no es lo normal, y eso es lo que sucedió ayer justamente en horas de la tarde, llegada la noche, cuando tenemos esa cabeza de aguas que tapona, genera un embalse con presiones y la succión de material, y por eso se trae abajo el relleno. Es una situación que pudo haber sucedido en esta o en cualquier ruta nacional, pero estamos trabajando en ello para buscarle la solución rápida. Las máquinas justamente están haciendo la limpieza para preparar el camino al agua que va a llegar en la tarde y poder drenarlo sin que genere problemas en la zona, particularmente en la boca de entrada, que es donde estaba el taponamiento y la palizada que llegó en su momento. Paralelamente estamos trabajando, como lo has visto, en la boca de salida con un relleno lateral donde estamos haciendo el desvío provisional para poder hacer el paso regulado que habilitaría pronto el camino hacia San José y hacia Caldera. Imágenes aéreas que muestran realmente la afectación que se mantiene en ese kilómetro de la ruta 27. Importante también los trabajos que se han realizado. Vemos movilización de gran cantidad de material que se ha sacado producto de ese hundimiento de la carretera que se dio en horas de la tarde del miércoles. Un pequeño hueco que se fue extendiendo hasta provocar ese enorme hueco de unos 15 metros de profundidad que vemos que abarca los dos carriles de esta importante ruta nacional. Pero vamos a ver de inmediato, porque hay una ruta alterna acá en este sector y vamos a mostrarles directamente ese recorrido que se debe realizar para que se pueda hacer esto. Lo vemos ahí, el cruce de Orotina, ahí se ingresa, ahí es donde se encuentra el desvío, ahí se gira a mano derecha, se mantiene en esa parte del carril. Hay un sector ahí donde se está armando un poquito de presa, seguimos avanzando, en el lugar donde se encuentra el Megasuper se dobla hacia la izquierda. Justo ahí ya ingresamos a este sector de esa ruta en el centro de Orotina, la calle Vieja Orotina. En este punto ya doblamos a mano derecha para integrarnos al sector del parque, donde se encuentra prácticamente la ruta que lo llevará nuevamente a integrarse a la ruta 27. Ahí vemos, pasamos por el centro, varios locales comerciales, se sigue avanzando hasta llegar a este punto ahí en el centro de Orotina, se sigue avanzando hasta lograr llegar a esta ruta que es prácticamente tomarla completamente directa. Bastante presencia de oficiales de tránsito en algunos puntos, pues agilizando el fluido vehicular y también, bueno, asegurándose de que los conductores tomen la vía correcta para que se puedan desplazar a integrarse nuevamente a esta ruta 27. Ahí lo vemos, contenido también por la Policía de Tránsito, operativo que se mantiene en el lugar. Muchos ahí hacen la pregunta, pero simplemente mantenerse en el mismo carril. Ahí se gira a mano izquierda al final de esa vía y es cuando ya se comienza a realizar ese traslado hacia la rotonda, esa rotonda que lo puede desviar hacia Jacob, hacia Caldera o nuevamente integrarlo a la ruta 27. Ahí lo estamos observando en pantalla, el giro hacia la izquierda que debe realizar para integrarse a este sector donde nos encontramos, que es específicamente donde se da el ingreso ya a esta rotonda que genera esa situación. Es parte de la ruta alterna y acá donde nos encontramos es justo donde termina esas imágenes que le mostrábamos. Vamos para que nos acompañen y podamos mostrarle la finalización de este integro hacia la ruta 27 de cara a poderse colocar nuevamente en esta importante vía. Acá vamos a colocarnos el cinturón de seguridad, muy importante a la hora de manejar, ¿verdad? Acá nos aseguramos y vamos a movilizarnos hacia ese sector de la ruta
27, específicamente para poder ya nuevamente reintegrarse luego de que se ingresa al sector de Orotina, como lo veíamos anteriormente en las imágenes y que muestran esa situación que veíamos en pantalla. Acá seguimos avanzando de donde nos encontrábamos, de donde terminaron las imágenes, son cerca de unos 300 metros para que logremos nuevamente ubicarnos en este sector. Acá seguimos avanzando, les mostramos parte de ese recorrido que se debe de hacer. Acá vemos rótulos que dicen Tárcoles, Orotina, también la vía marginal. Todo esto nos va a llevar hacia la rotonda, donde debemos realizar el viraje de la rotonda completa para luego generar el ingreso a esta importante vía. Acá vemos donde vamos llegando hacia esta rotonda, la rotonda que normalmente nos integra hacia Jacó, hacia Caldera, pero si la hacemos completamente, acá vamos a observar en imágenes, acá vemos hay que hacer la rotonda por completo hasta llegar a este punto de la ruta 27, este punto donde está el peaje específicamente para que se dé el ingreso. Acá vemos donde se mantiene el cierre porque no hay forma de ingresar. Aquellos vehículos que vienen y que intentan ingresar otra vez a la ruta 27 solo por Orotina se puede volver para llegar hacia San José. Acá vamos a ingresar al sector del peaje, donde podemos observar las casetillas, donde ya vamos a observar esas casetillas donde se debe realizar el pago y que específicamente podamos ya integrarnos nuevamente a esta importante vía nacional. Acá lo vemos en pantalla, lo vemos en imágenes y vamos a movilizarnos en este sector para poderles mostrar realmente ya la inclusión de luego hacer toda esa ruta alterna, poder llegar hasta este sector de la ruta 27 nuevamente. Acá vamos a realizar el peaje, acá debemos esperar un poquito. Acá, de hecho, hace unos minutos se presentaba un poco de presa debido a que son alto flujo de vehículos que transitan en este sector y que provocan que en muchas ocasiones, haga más lento el trámite para integrarse a este punto. Esto es parte de la ruta alterna que usted deberá tomar si desea integrarse nuevamente a la ruta 27 y que refleja también esa situación en carreteras. Sin duda es parte de lo que se ha estado, informando de que se debe realizar de cara a ese cierre que se mantiene desde horas de la tarde, cierre de 2 carriles en esta importante vía a la altura de Coyolar. Para que usted se ubique, el hundimiento se encuentra, si usted va de San José hacia Caldera, antes de los puestos de frutería que son muy famosos en ese sector, y si usted viene del sector de Caldera hacia San José, se va a encontrar esos puestos de frutería y luego de estos es que estará el hundimiento y también el desvío para que pueda integrarse a esta ruta 27. Es parte de la movilización que se mantiene en este sector de cara a la presencia de vehículos, que como observamos hay gran cantidad de vehículos ahorita y por eso les decía, se puede provocar un poco de presa debido a que hay que esperar algunos conductores que realicen el pago, otros que tienen problemas directamente con la aplicación para poder realizar ese pago y que refleja también esa situación que observábamos. Acá vamos a realizar el pago del peaje para seguirlos movilizando en esta importante vía. Acá vamos a realizar el pago específicamente. Vamos a acercar por acá el teléfono para poder hacer el pago y que ya se pueda también generar el acceso a que se pueda habilitar nuevamente. Acá creo que nos falló un poquito, vamos a acercarlo nuevamente. Ahora sí, ya está abierto acá el paso. Vamos a solicitar el paso en este momento. Vamos a movilizarnos ya acá, seguimos subiendo para integrarnos a la ruta 27. Este es el espacio que usted deberá recorrer para que pueda ingresar a este punto. Autopista de peaje es acá, ya lo realizamos el pago y acá es donde se vuelve a integrar a esta importante vía que se mantiene cerrada en ese tramo, pero ya acá los conductores pueden circular con normalidad. Ahí vemos una poco imprudencia que están realizando algunos conductores para evitar el pago del peaje, pero es parte también de algunas de esas situaciones. Acá vamos a frenar y movilizarnos para mostrarles ya el flujo vehicular que se mantiene en este sector
de la ruta 27, un sector bastante movilizado por algunos transportistas y también por algunos conductores que viajan hacia el Pacífico. Es parte de la situación, lo vemos ya acá, el movimiento normal de esta importante ruta 27, luego de que se encuentra ese cierre en el kilómetro 56, por lo que ubican a los conductores para utilizar la ruta alterna y que se puedan desplazar por este sector. Esa es la ruta que usted debe hacer, como lo veíamos, se desvía en el cruce de Orotina, ingresa al parque, continúa completamente directo, luego gira a mano izquierda y ya termina de salir hasta este punto donde nos encontramos, la ruta 27, acá en este sector, una ruta bastante utilizada, Melissa. Jesús, según las imágenes, incluso del recorrido que usted nos mostró, estas que estamos viendo en pantalla, no había mayor congestionamiento, no había presa. ¿Sería por la hora o quizás por ser entre semana? ¿Podría cambiar esto ahora de cara al fin de semana, Jesús? Melissa, ha sido parte de lo que le consultamos directamente a la Policía de Tránsito. Nos indicaban ellos en algunos puntos que debido a la regulación que ellos hacen se forman algún tipo de presa, pero podemos hablar de unos 5 carros que quedan, no son presas de horas y sin embargo esto también ha sido por la regulación que se ha mantenido. No hemos visto tampoco mucho vehículo pesado en este sector debido a que se están desviando hacia el sector de Cambronero, otros que ya están en este punto de Orotina y deben de transitar por acá, como lo veíamos ahora en el peaje, que tuvimos que esperar bastante porque había un vehículo pesado adelante. Sí se espera que para el fin de semana haya más tránsito y pueda provocar algún tema de presas, pero también recordemos que mañana se haría la habilitación de ese carril solo para livianos en ese sector, porque es específicamente lo que se ha estado manifestando. Ya mañana se habilita ese paso ahí y como lo decíamos, en el sector de Cambronero será únicamente para vehículos pesados. Todo vehículo pesado debe transitar por la ruta de Cambronero y ya los livianos sí pueden hacer el recorrido que nosotros hicimos acá para integrarse nuevamente a la ruta 27. Reiteramos la situación, Cambronero, solo vehículos pesados por el tema de esta ruta que es la adecuada para este tipo de vehículos articulados y también importante recordarles que los trabajos que se tenían pactados en este sector de Cambronero se han cancelado debido a esta situación que se presentó durante la tarde del miércoles, ese hundimiento en el kilómetro 56 que ha provocado esa afectación al tránsito. Eso es parte de las rutas alternas y también información que usted debe conocer de cara a si va a visitar el Pacífico, si debe utilizar la ruta 27, esto es parte de lo que se encontrará. Jesús, uno podría decir que si pueden evitar, es mejor que lo hagan de alguna manera, al menos mientras ya esté ese paso seguro. Si nos llegan reportes, Jesús, que lo que es Ruta 1, ahora que consultaba sobre los congestionamientos, es lo que está complicado, sobre todo porque sí, por ahí se están yendo los vehículos pesados, en unas vías que ya de por sí son complejas y que sería entonces esta zona de Cambronero, incluso Ruta 1, donde se estaría presentando congestionamiento. Correcto, Melissa, es en ese espacio donde ya se ha reportado la gran presencia de vehículos pesados y que hacen más complicado el tránsito vehicular en esa zona. Por eso recuerdan hacer esa división, vehículos livianos por este sector de Orotina y vehículos pesados por Cambronero, específicamente para que haya una fluidez, por lo menos en alguno de estos dos puntos. Es parte de la situación vial que se mantiene en estos sectores y también de la información que usted debe saber. Usted lo decía también, si puede evitar ir al Pacífico será mucho mejor, ya que el fin de semana sí puede que se presenten algún tema de presas o congestionamiento viales en estas rutas alternas acá en Orotina o también en el sector de la ruta 1 por Cambronero. Muchísimas gracias, Jesús, por toda la información. Por supuesto estaremos atentos, sobre todo por los trabajos que pueden tomar su tiempo, ya lo decían, y también porque, bueno, viene un fin de semana de fuertes lluvias que más adelante lo vamos a estar hablando y que no sabemos si podría complicar todavía más los trabajos que tienen que hacer en esta zona. Vamos a otros temas y si usted viene desde Heredia hacia La Uruca, ármese de mucha paciencia, como si no fuera todos los días, ahora peor, porque la IA está trabajando en la fuga de agua que hay en el puente sobre el río Virilla. Génesis Castillo está ahí. Génesis, incluso tengo entendido que ya abrieron el paso, sin embargo ya el congestionamiento ha afectado durante toda la mañana, Génesis.
Así es, Melissa, muy buenas tardes. Sí, hablamos de hace 5 minutos que ya habilitaron el paso. Estamos prácticamente en el puente sobre el río Virilla que conecta Heredia con La Uruca para que ustedes se den una idea. Estas son imágenes completamente en vivo para que ustedes se den pues cuenta cómo está la situación vial a esta hora. Como bien lo recalcaba Melissa, es pues una situación que sí generó bastante afectación porque para que ustedes se den una idea, la fuga comenzó a las 11 de la noche, así lo reportaron los vecinos ante las autoridades. Sin embargo, el AIA llega a eso de las 8 de la mañana a reparar la fuga. Esto, por supuesto, que generó pues bastante molestia entre los vecinos, quienes decían que durante toda la madrugada se dio este desperdicio de agua y que a esas horas no llegaban las autoridades. Parte de lo que nos decían desde la AIA es que ellos estaban atendiendo otros incidentes, otras fugas, y por eso no podían atender esta situación. Ahí ustedes tienen las imágenes para que lo vean un poco, una fuga de grandes magnitudes. Sin embargo, lo que nos decían desde la IA es que no es una fuga en un tubo madre, sino que más bien es un tubo secundario. Sin embargo, se da bajo el sistema de bombeo de presión y por eso es que el agua sale de esa magnitud que ustedes veían en las imágenes. Vamos a ampliar sobre este tema con el subgerente del Gran Área Metropolitana de la IA para que nos actualice a esta hora, ¿verdad? Hablábamos con usted en la mañanita, pero bueno, ya queda un poquitito desactualizado porque ya vemos que abrieron el paso. ¿Cómo se dieron esos trabajos y qué tan complejo fue? Sí, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, informarles que dichosamente pudimos acelerar la reparación. Como ven en las imágenes, ya hemos reabierto el paso normal por la ruta. Como lo mencionabas, es una tubería secundaria, no es la tubería principal. Gracias a Dios pudimos repararla rápidamente. Es una tubería que se dañó por la presión que se maneja en el sitio. Bueno, accesorios que fallan normalmente, en cualquier acueducto pasa eso, pero bueno, gracias a Dios pudimos ya restaurar el servicio y ya con la normalidad del caso. Nosotros conversábamos con una vecina en horas de la mañana que ella decía que aproximadamente a eso de las 11 de la noche es que se da el reporte. ¿Por qué no llegaron en la madrugada? ¿Qué fue lo que pasó? Esta administración está implantando una estrategia de reparación intensiva de fugas. Por eso es que en el sector de Santana estábamos unas cuadrillas reparando otras fugas, por lo tanto no pudimos movernos acá. Fue algo imprevisto, fue algo que no teníamos pensado, pero bueno, nos movimos tan rápido fue posible y a las 8 de la mañana ya estábamos atendiendo la situación. Se esperaba que estuvieran abriendo el paso a las 2 de la tarde, sin embargo ya a esta hora 12:20, vemos que ya ahorita no van a hacer más trabajos, ¿es así? De momento ya está listo, lo que quedaría sería asfaltar la vía, que sería el día sábado. El día sábado, ¿cómo a qué hora se harían esos cierres o paso regulado? ¿Cuál es la dinámica? Comúnmente se hacen en las horas de la mañana. Sí, esperaríamos el mismo día ya estar resuelto, sin problema. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ahí escuchaban en el reporte más actualizado, como ustedes lo pueden ver, ahorita ya el paso está completamente normal. Nosotros conversábamos con una vecina aquí de la zona que vamos a escuchar parte también de la molestia que ella tenía. Son presas importantes que, como bien lo recalcaba Melissa, desde horas de la madrugada afectó muchísimo a todas aquellas personas que venían desde Heredia y que se dirigían hacia San José, porque por supuesto por este puente sobre el río Virilla conecta comunidades que reúnen a bastantes personas, así que definitivamente pues una afectación importante y que también el llamado que hacían los vecinos es que por qué no hacen esos arreglos en la madrugada. Escuchemos parte de lo que indican los vecinos. Donde pasa cualquier cantidad de vehículos, ahí donde yo vivo, en mi casa, en la entrada donde yo vivo también hay otro hueco igual. Tenemos, como les digo, un mes de estar en esta situación, diciéndole a la gente de acueductos, a los ingenieros que hay ahí, porque nosotros tenemos una bomba de acueductos. Bueno, y ahí ustedes escuchaban parte de la molestia de los vecinos. Se espera que dentro de pocos minutos, como ya se habilitó también el paso de vehículos, esté llegando también este servicio de agua potable a las viviendas. Lo que nos mencionaban es que el barrio Corazón de Jesús es el que se vio afectado desde horas de la madrugada y que dentro de poco estaría llegando otra vez este servicio de agua potable. Muchísimas gracias, Génesis, por toda la información. Y bueno, ya se los adelantaba, los efectos de la onda tropical número 5 se sentirán con fuerza a partir de hoy, de esta tarde. Así que prepárese
¿Cuál será la afectación? ¿Qué es lo que se espera? Eric Meléndez nos amplía desde nuestra sala de redacción. Eric, muy buenas tardes. Adelante. Tropical que ya está transitando sobre el territorio nacional y está generando la formación de nubes principalmente en el Valle Central y el Pacífico. Incluso a las 2 de la tarde es cuando se podrían intensificar estas lluvias, incluso hasta horas de la noche, 7 de la noche podrían darse estos fuertes aguaceros en gran parte del territorio nacional. Pacífico Norte, Central, pero el Valle Central será donde se dé ese repunte de las precipitaciones, onda tropical que ya está sobre el país y que incluso también muy cerca a la zona de convergencia intertropical. Esta favorecería lo que es la formación de nubes cargadas con mucha lluvia, por supuesto que se intensifiquen para esta tarde, así lo tenía previsto el Instituto Meteorológico Nacional. Los efectos podrían ya sentirse o disminuir para horas de la noche, madrugada de mañana viernes. Eso sí, lo que es la inestabilidad se podría mantener para este fin de semana, propiciando todavía algunas lluvias de moderada a fuerte intensidad. Vamos a ver parte, usted lo tiene en su pantalla, así está transitando la onda tropical número 5 que se ha venido moviendo desde Panamá, incluso también se mueve desde el Caribe, que es donde ingresa parte de esta nubosidad y que se posiciona sobre el territorio nacional. Sí se prevé que en zonas como Orotina, también más en el Pacífico Central, también hablamos de Punta Arenas, Miramar, se puedan dar esos aguaceros más intensos. Es el punto, también aprovechando la tecnología según la aplicación Windy, donde se estarían concentrando estas lluvias para esta tarde, que como lo decía, a las 2 de la tarde podrían ir aumentando de forma paulatina, incluso a eso de las 5 de la tarde podrían ser bastante fuertes los aguaceros. En las últimas horas, y vamos a ver parte de las afectaciones que han dejado esos calentamientos matutinos en gran parte del país y que propiciaron esta situación ayer durante horas de la tarde en San José de la Montaña, en Heredia. Veamos y vamos a escuchar un poco del momento cuando este conductor es sorprendido por la gran cantidad de granizo que incluso, según se nos explicaba, bueno, lo que es la combinación de masas de aire en forma ascendente y descendente genera que el agua llegue a una temperatura de 0 grados y se formen estos granizos. Vamos a escuchar parte de ese ambiente, de ese momento cuando este conductor es sorprendido por esta granizada. Granizo fuerte, oh my god, nos va a quebrar el parabrisas. Lluvia de granizo, señores. Fuerte granizo. Oh, qué peligroso. Qué peligroso, granizo. De Heredia, también en Barba, vean estas imágenes en este muro donde caía la gran cantidad de granizo, la fuerza con la que se mantenía. Días atrás este fenómeno se estuvo presentando en zonas de occidente, más que todo en Grecia, por 2 días consecutivos que se dieron fuertes inclemencias del tiempo. Bueno, la provincia de Heredia, que en las últimas horas ha registrado esta situación. Durante horas de la tarde se dio una formación bastante grande a nivel nuboso, una nube bastante grande que cubría la provincia de Heredia y desencadenó parte de esta caída de granizo. Vean, incluso en las manos de esta vecina que captó la gran cantidad de este material que caía, incluso en zonas verdes se veía cómo quedaba el suelo prácticamente blanco como si fuera nieve, para dimensionar la fuerza de la naturaleza durante algunos minutos en la provincia de Heredia. Pero bueno, lluvias que se mantuvieron incluso en el Valle Central. Estas imágenes corresponden también al sector, vamos a ver, en el sector de la Uruca, donde se mantuvieron esas fuertes precipitaciones que, según lo previsto por el Instituto Meteorológico Nacional, para esta tarde el patrón será muy similar. Hay un calentamiento grande matutino, la zona de convergencia muy cerca, son combinaciones de masas de aire frío y también caliente que propician a que las lluvias se puedan dar de forma más intensa, sumado a lo que es esta onda tropical número 5 que estaría pasando, transitando por el territorio nacional. ¿Qué nos espera para horas de la tarde? Bueno, con la aplicación Windy les vamos a mostrar a ustedes parte del panorama. Esta imagen que usted tiene en pantalla, los puntos verdes serían las concentraciones de lluvias
que se van a mantener. Esto corresponde a las 2 de la tarde, principalmente desde la zona norte, zona donde empezarían a llover, también a puntos ya del Pacífico Norte, podemos hablar también de Liberia, ya más hacia el Pacífico Central, que era lo que mencionábamos, como Orotina, Miramar, donde se concentrarían esas precipitaciones bajando hacia el Pacífico Central. En el Valle Central, principalmente zonas de Heredia, San José de Alajuela, donde se concentrarían esos fuertes aguaceros. Un panorama similar, y lo vamos a ver también para las horas de la tarde. A las 5 de la tarde es cuando se prevén más fuertes esas lluvias. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estas concentraciones o altas temperaturas han propiciado a que se dé ese calor y que se den las formaciones de las lluvias. Usted lo ve a las 5 de la tarde. Este punto rojo es donde se concentrarían con más fuerza las lluvias. Están en el Pacífico Central, los puntos específicos, Miramar y también lo que es Orotina. Ayer se dieron fuertes precipitaciones que incluso han generado esta emergencia que se tendía, nos comentaba Jesús, en el sector de Orotina, pero esta es la mayor concentración de lluvia. Ya para más tarde incluso va a ser muy similar, lo que serían a las 7 de la noche, donde también se mantendrían estos fuertes aguaceros. Eso sí, se iría moviendo hacia la zona del Pacífico, ya iría saliendo parte de esta onda tropical sobre el territorio nacional. Sí deja un arrastre de humedad que incluso durante horas de la madrugada de mañana viernes podrían presentarse lluvias de forma moderada en algunos puntos, principalmente ya más hacia el Pacífico, cerca de Nicoya y de zonas costeras del Pacífico Norte del territorio nacional. En este jueves, el ingreso de la onda tropical número 5 está favoreciendo condiciones atmosféricas sumamente húmedas e inestables. Además, mantiene muy cercana al territorio nacional la zona de convergencia intertropical. Y estas son condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias, principalmente durante la tarde e inicios de la noche. Por tanto, en el periodo vespertino se prevé cielo mayormente nublado en regiones del Pacífico, Valle Central, también hacia la zona norte y montañas del Caribe. Se estarán manifestando lluvias, aguaceros y tormenta eléctrica en dichos sectores, las más fuertes acentuadas hacia sectores del Pacífico Central y Sur y península de Nicoya. No se descarta que estas lluvias continúen hacia las horas de la noche, especialmente en áreas costeras del Pacífico. Ya se espera que avanzado este día jueves esta onda tropical se ubique ya en el Océano Pacífico y por tanto ya la inestabilidad que se mantiene durante las primeras horas del día pues tienda a disminuir de manera paulatina. La mayor cantidad de lluvia se dio en el sector de Parrita, según el último registro que tiene el Instituto Meteorológico Nacional. También en Orotina, superando los 100 milímetros, es el punto con más registro de lluvia en las últimas 24 horas y que correspondían ayer miércoles, pero también otros sectores en las faldas del volcán Poa, zonas altas de Alajuela, también se dieron esos registros. Otros puntos como en Garza, Cerro Azul, también Ostional, en Ojancha y también lo que es Marbella, son parte de los puntos con más precipitación que tiene el Instituto Meteorológico Nacional. Estas lluvias se podrán mantener así, principalmente podrían extenderse hasta el fin de semana. Principalmente el jueves con el paso de la onda tropical número 5, entonces también las lluvias van a empezar a fortalecerse un poco más. Sin embargo, esto no significa que con las lluvias de unos 3 o 4 días se va a fortalecer lo que no ha llovido en los días atrás. O sea, realmente es algo un poco crítico porque mayo ha sido un mes con muy pocas lluvias y entonces esto desde ahora puede empezar a afectar negativamente. Igualmente ya el Instituto Meteorológico Nacional y junto con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias están haciendo o ya han empezado a trabajar en un plan de contingencia por el Niño. Hay una saturación alta de los suelos, principalmente en la zona caribe del territorio nacional, pero que ya también se ha visto en otros puntos del país, principalmente en el Valle Central, donde ayer las lluvias fueron bastante intensas, onda tropical que estará transitando para esta tarde y noche de jueves, Melissa. Información de última hora, la Cruz Roja reporta un incidente en una mina en las juntas de Avangares. Ya varios equipos se dirigen hasta este lugar
Hasta el momento, la información brindada por la Benemérita es que mientras se acercaban a esta mina, recordemos que las Juntas de Avangares es uno de los sitios conocidos precisamente por la minería. Bueno, mientras se acercaban, encontraron a un hombre de 22 años de edad, a un jovencito de 22 años, quien presentaba varios golpes. Fue estabilizado, incluso tuvo que ser trasladado en condición crítica hacia la clínica de Avangares. Según la información brindada por personas que estaban presentes en el lugar, habría una persona fallecida y otra más herida dentro del sitio del incidente. La Cruz Roja continúa desplazándose hacia el punto para confirmar la veracidad de esta información y, por supuesto, ampliar los detalles de la emergencia. Hasta el momento, recapitulamos la información extraoficialmente que tiene incluso la Cruz Roja, es que habría un minero fallecido, una persona herida, otra persona también herida, que esta ya habría sido trasladada en condición crítica a la clínica de Avangares. Y bueno, por supuesto, nosotros les estaremos informando. Y un adulto mayor y otro hombre más fueron vapuleados y uno murió dentro de la casa cuando los golpearon con un bate de béisbol. Esto en Grecia. Gustavo Díaz, usted nos tiene todo el detalle, está en el lugar de la noticia. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos, Melissa. Estamos en este momento en calle El Achiote, acá en Santa Gertrudis, norte de Grecia, con una circunstancia lamentable y que trasciende desde el día de ayer. Quiero mostrarles estas imágenes de mi compañero Alberto Ramírez que permiten captar el momento en el que el OIJ está en esta calle con la fuerza pública realizando lo que es directamente la inspección a la vivienda de don Gerardo y don Marvin, quienes lamentablemente ayer en horas de la mañana fueron vapuleados con bates de béisbol y patadas y puñetes por un grupo de motociclistas que llegaron a hacerles a ellos un reclamo. Circunstancia que incluso algunos vecinos se enteraron, determinaron lo que ocurrió. Llamaron a la Cruz Roja, pero al momento en el que llegan los socorristas, claro, los valoran, los atienden y ellos se niegan en todo momento a ir hasta el centro médico a recibir atención. La Cruz Roja se retira, naturalmente, y es al paso de las horas que esta mañana ubican lamentablemente a don Gerardo fallecido. Don Gerardo tiene 65 años, su hermano Marvin tiene 64. Marvin tenía múltiples golpes que hoy prácticamente lo tenían desvanecido. Y es cuando llegan la propietaria de la casa que les alquila y ve la escena en donde ellos realmente no lograron soportar la noche en buen estado de salud. Y es allí cuando don Marvin Madrid Alvarado es trasladado en una ambulancia hasta el centro médico. Tiene un golpe en su cabeza que también requiere puntos de sutura. Mientras que don Gerardo Madrid Alvarado es precisamente el que ubican directo en su habitación con golpes también que habría sufrido por estas personas que llegaron a vapulearlos ayer en horas de la tarde, pero que esta mañana ya no se levantó más. Es por eso que el OIJ incluso realizó el levantamiento del cuerpo y aquí lo estamos viendo en esta otra escena, que es el traslado directamente desde el interior de la casa hasta el vehículo judicial, que los va a llevar hasta el complejo forense con el fin de esclarecer qué fue lo que ocurrió. Hay toda una historia detrás de esta circunstancia que les vamos, por supuesto, que a contar en este avance para poder comprender de dónde pudo haber provenido esa golpiza que ayer sufrieron Marvin y su hermano Gerardo, de 64 y 65 años respectivamente. A continuación, Noticias Repretel logró conversar con un testigo que observó el momento en el que a estos adultos llegan y los vapulean con bates, puñetes y patadas al frente de la casa, y fue lo que provocó finalmente el eventual homicidio de uno de ellos, que hoy no se levantó más de la cama. Lo vamos a escuchar.
salgo yo a fijarme a ver qué era y eran dos maecillos que se estaban agarrando a Marvin, a Gerardo. Entonces estaban agarrando como piñatas a los pobres y sinceramente pobrecillos, pero sí, nada que hacer. Y Gerardo antes que se los encontraron muerto. Cuando vienen a golpearlos a ellos dos, que son hermanos, ¿fue con patadas, vinieron con palos, con bates, con garrotes? Con palos, a los dos los agarraron, dos maecillos en moto, se pararon ahí, los agarraron, como si nada los dejaron. ¿Ustedes escucharon por qué tanta ira y ensañamiento de esos muchachos contra ellos? Ya, y supuestamente fue que uno de los dos hermanos tocó una chiquita, entonces como que por venganza. ¿Qué pasa cuando ellos se van? ¿Quedan malheridos los hermanos? De ahí ya no supe más, de ahí ya no sabemos más. Sabemos que llegó la ambulancia, los atendieron, uno se quedó ahí, el otro se fue al hospital. Don Gerardo Madrid Alvarado lo ubican muerto esta mañana después de la golpiza que recibió ayer. Don Marvin Madrid Alvarado, su hermano, lo ubican desvanecido pero con vida y lo trasladan en una condición delicada, según la Cruz Roja, hasta el hospital. Circunstancias que para la familia son muy preocupantes y ahora vengo a explicarles a ustedes aparentemente qué fue lo que sucedió. Las autoridades, y esto es una versión policial a la cual tuvo acceso Noticias Repretel, conocieron que hace tan solo unos días, el pasado 21 de mayo, se estableció una denuncia formal por un delito aparente de abuso sexual de uno de los dos agredidos el día de ayer, en este caso de uno de los hermanos Madrid Alvarado. Es por eso que se cree habrían llegado los motociclistas con bates, con palos, a brindarles a ellos directamente esta golpiza, y esa venganza vendría producto de esa denuncia que se habría presentado por el aparente abuso sexual a una menor de edad. Es lo que en este momento estaría investigando el OIJ de lo que provocó tanto la muerte de don Gerardo como las lesiones graves que en este momento mantiene su hermano Marvin en el hospital, con un golpe principalmente en la cabeza. Esa es la circunstancia que entrelaza esta posible agresión. Conversamos con otra vecina que incluso nos dice que a ellos les sorprende esto que sucedió, pero que a continuación en sus palabras también nos da el sentir de la comunidad. Fue muy doloroso porque ellos eran unos vecinos, para mí eran vecinos buena gente. Eso que pasó realmente no sé, no sabría decirte esa situación que andan diciendo de ellos. Los dos siempre muy unidos como hermanos. Sí, ellos siempre andaban juntos por todos lados. A usted contarle esto que ocurre y al darse cuenta que estaban golpeados, ¿qué pasó ayer en la tarde, en la noche? ¿Se encerraron ellos en la casa? ¿Cómo es que hoy en la mañana descubren que uno de ellos está fallecido? Sí, bueno, a mí me contaron, me llamaron y me contaron que uno estaba muerto, que lo encontró ahí un vecino. ¿Y el otro estaba herido? Estaba como inconsciente. Sí. ¿Y después vino la Cruz Roja ayer? Sí, ayer vino la Cruz Roja. ¿Y hoy también? Hoy también, sí. ¿Y trasladaron a uno al hospital? Lo llevaron hoy en la mañana al hospital porque él no quiso ir al hospital. ¿Ayer? Ayer no fueron ninguno de los dos al hospital. Hoy sí, hoy fue Marvin, lo llevaron al hospital. Conoció Noticias Repretel este elemento y detalle súper importante. Cuando llegan las personas en la motocicleta a realizarle la golpiza a estos dos hermanos, a Gerardo y a Marvin, ellos se encontraban afuera de la casa conversando con unos testigos de Jehová. Fue allí cuando lamentablemente los que venían dispuestos a golpearlos de una forma brutal aprovecharon ese instante, y en la acera y en las gradas que se logra observar directamente a mi espalda es cuando ellos complementan directo estos golpes con los batazos en la cabeza y en otras partes del cuerpo hacia don Gerardo y a don Marvin. Reiteramos, esto producto de una aparente venganza en contra de uno de los hermanos. El otro no tenía absolutamente nada que ver y lamentablemente habría sido la persona que falleció. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué puede decir la familia? Detalles que usted va a conocer también en nuestra edición vespertina de Noticias Repretel.
Gustavo, muchísimas gracias por todo el detalle. Y la alerta de los vecinos de una barriada en Alajuela permitió frenar lo que sería un robo de droga. Uno de los sospechosos requirió incluso internamiento al sufrir una lesión tras brincar una tapia. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Todavía hasta ahora estas diligencias policiales están en desarrollo. En este momento, hace pocos minutos, se hicieron presentes acá agentes de lo que es la Fiscalía, así como también de la Policía de Control de Drogas, y están procediendo a revisar esta vivienda donde se dieron estos hechos. Y es que, como usted menciona, esto inicia el día de ayer en horas de la tarde-noche, cuando los vecinos reportan haber observado a sujetos armados pasando paquetes sospechosos de un vehículo a otro. Uno de los vehículos está dentro del inmueble en la cochera y el otro estaba en la calle, y esto los sorprendió, les llamó la atención, y por esto pidieron la colaboración vía el servicio de emergencias 911. De inmediato se hace presente personal de la fuerza pública acá al lugar y los sujetos emprenden la huida, por lo que los oficiales se retiran para tratar de dar seguimiento a estos sujetos sin resultado. Minutos después vuelven a ingresar alertas al servicio de 911 o 911 sobre la presencia de un sujeto con una lesión importante en una de sus piernas, al menos, luego de que se tirara de una tapia cuando trataba de escapar de las autoridades. Es así, cuando se logró ubicar a este sujeto, el vecino alerta a las autoridades, llegan y confirman esta situación y lo trasladan al centro médico, mientras que se procede a dar custodia a esta vivienda y al vehículo que está en la vía pública. Es así que se solicita a las autoridades de la Fiscalía y del Juzgado Penal de Alajuela un allanamiento, y en ese momento es que se determina que sí había presencia de drogas, al menos en los vehículos, es lo que se ha confirmado hasta ahora, y que se espera determinar qué hay dentro de la vivienda. En la siguiente información les detallamos. Son más de 16 horas en las que las autoridades de Fuerza Pública y PCD mantienen custodia 2 vehículos y una vivienda. Ellos están a la espera de que un juez autorice realizar un allanamiento al inmueble. Todo inició la noche de este miércoles. Una serie de llamadas ingresaron al servicio de emergencias 911, alertando sobre sujetos armados que sacaban paquetes de aparente droga y los metían en uno de los vehículos. Al ver llegar a la policía, escaparon. Los oficiales se retiraron y poco después ingresaron nuevas alertas al hallar a un hombre herido en el patio de una casa vecina. El sujeto resultó con una fractura importante tras escalar una tapia al tratar de huir. Es por ello que se pidió la presencia de la PCD, la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, la UEA y el GAO. Ellos mantienen custodia y se espera este mismo jueves se realice el allanamiento. Las autoridades presumen que se trató de un tumbonazo o robo de droga. Estrategia utilizada por las bandas criminales para debilitar a sus rivales al dejarlos sin la droga. Y normalmente no tienen únicamente un objetivo económico, muchas veces funcionan también como una estrategia importantísima para debilitar al grupo rival, quitarle mercancía, afectar su capacidad de venta y demostrar poder dentro del territorio. En el crimen organizado local, aquí costarricense, la droga va a representar dinero efectivo, control y prestigio criminal. Entonces, cuando una banda logra robarle cargamentos a otra, no solo obtiene esas ganancias rápidas, sino que también me envía un importante mensaje de dominio y de capacidad operativa y de capacidad para ejercer violencia. El hecho se presenta en la urbanización La Línea, en Ciruelas de Alajuela. De manera preliminar, se ha confirmado por parte de las autoridades haber hallado la presencia de paquetes de aparente droga en ambos vehículos. Uno está estacionado en la calle y el segundo en una cochera en la vivienda en custodia. ¿Qué tipo de droga es y la cantidad solo se podrá conocer hasta que se realice el allanamiento solicitado? Muchas de las balaceras que estamos viendo hoy en día y homicidios no son hechos aislados, van a formar parte de esas dinámicas criminales donde diferentes estructuras lo que están buscando es ese control territorial, buscan venganza, buscan las rutas, el dominio de las rutas del narcotráfico y los mercados ilegales mediante la violencia y la intimidación o producto de venganzas que ellos estén gestionando. Por otro lado, las autoridades intentan identificar a los otros sujetos que lograron escapar. El caso podría estar ligado a un evento mayor, razón por la cual las autoridades no se referirán sobre el tema.
Es importante mencionar que minutos después de las 12 de mediodía fue que se inició el allanamiento de la vivienda finalmente y que se espera determinar qué hay dentro de este inmueble. Entre ellos se espera o se cree que podría haber más droga. Además se ha hecho presente una de las defensoras de las personas que habitan en ese inmueble que está al tanto de lo que está ocurriendo dentro de la vivienda para que todo se haga bajo el marco legal. También pendientes de qué información podrían brindar las autoridades en las próximas horas una vez que finalice esta diligencia y que, como les indicábamos en la información que les presentamos, podría estar ligado a un caso mayor, por lo que los datos serían muy escasos debido a que no se quiere entorpecer este proceso. Y lamentablemente tenemos que informar que ya hay un adulto mayor que es quien sería el segundo fallecido por la bacteria de la salmonela este año. El deceso no está relacionado, eso sí, al brote de Ciudad Colón. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, Tracy Morales nos amplía todo el detalle. Tracy, adelante. Así es, Melissa, esta información fue confirmada este jueves por la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud. Así como usted lo señala, es un adulto mayor vecino de la provincia de Heredia que lamentablemente fallece por el contacto o por la bacteria salmonela. Recordemos que la población adulta mayor y los niños son muy vulnerables cuando entran precisamente en contacto con esta bacteria. Una mala manipulación de los alimentos o alimentos contaminados tienen un riesgo altísimo para específicamente esta población. Ahora, hay que mencionar algo muy importante. Este adulto mayor que fallece aquí en el Hospital México no está relacionado este lamentable deceso con el brote que se identificó desde el fin de semana en Ciudad Colón, en el cantón de Mora. Volvemos a repetir. Este fallecimiento, este segundo fallecimiento del año por la bacteria salmonela de este adulto mayor vecino de la provincia de Heredia no está relacionado con el brote que se identificó hace algunos días en Ciudad Colón. Sí podemos decir que este adulto ingresó a este centro de salud con síntomas asociados a esta bacteria. ¿Cuáles? Los que hemos repasado durante esta semana. Náuseas, malestar en general, fiebre alta y también diarreas frecuentes y lamentablemente pierde la vida en este establecimiento de salud. Este caso, además del fallecimiento que ya habíamos confirmado de que sí era un fallecimiento asociado al brote en Ciudad Colón, nos llama a la reflexión, a la correcta manipulación de los alimentos y también a la cocción de esos alimentos, porque ya son 2 los fallecimientos que está reportando el Ministerio de Salud en lo que llevamos de este año. Así lo confirma la Dirección de Vigilancia. Veamos. Así es, tenemos un segundo fallecimiento por salmonela en el país que no está asociado al brote en Ciudad Colón, pero lamentablemente también es una persona adulta mayor que fallece en un establecimiento de salud de La Caja. Y aquí es importante recordar que la población adulta mayor, pues por su condición ya de población vulnerable, es más susceptible a poder empeorar y por ende que la enfermedad lleve hasta la muerte. Bueno, ahora sí, pasemos a la actualización que durante también esta mañana han brindado las autoridades sanitarias en conferencia de prensa en el Ministerio de Salud con respecto al brote en Ciudad Colón, en el cantón de Mora. Podemos decir que en este momento son 64 las personas afectadas. Confirma el ministro de Salud que sí se identificó una bacteria que está contenida o que estaba en los alimentos del local de venta de pollo frito ubicado en el cantón de Mora. Lamentablemente, la persona que falleció, este fallecimiento sí está relacionado con el consumo de alimentos de este local. Y también hay que mencionar, Melissa, muy importante, se han realizado diferentes inspecciones en los establecimientos de salud de esta zona. Sí es importante a esta hora señalar que solo es un establecimiento que está vinculado con este brote, pero SENASA ha hecho también inspecciones en otros establecimientos, bueno, particularmente uno y en 2 vehículos de transporte de alimento que tienen alguna relación con este local comercial que está vinculado a esta investigación que tienen abierta las autoridades sanitarias. ¿Qué ha hecho SENASA? Bueno, ya se dio el cierre de un matadero de aves con diferentes irregularidades
y también con la inspección de 2 vehículos. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Salud, que amplía, nos brinda una actualización de este brote, pero también del personal de SENASA, que nos amplía con respecto a las inspecciones que han realizado y a más de 500 kilos decomisados de carne. Veamos. Está contenido porque tiene un origen común, que es un único establecimiento, y tiene origen común en cuanto a los alimentos consumidos, pollo y ensalada, y que la causa fue bacteria, Escherichia coli o Salmonella. Por eso está contenido, porque fue un único lugar y una única causa. Se determinaron todos los contactos con toda la investigación y se contuvo el brote. Esto implicó entonces una inspección en un establecimiento, inspección en 2 vehículos de transporte de alimentos, y de manera conexa en estas inspecciones logramos encontrar un matadero que no contaba con los permisos de SENASA, donde cual se estaban sacrificando aves, ¿verdad? Considerando las inconsistencias que se encontraron, que habían problemas en la cadena de frío, es decir, los alimentos estaban calientes, que encontramos problemas de trazabilidad, donde la información de los alimentos no era exacta, y donde teníamos problemas de limpieza y desinfección o problemas de infraestructura. Considerando el riesgo de esos incumplimientos, se procedió con el cierre de operaciones de estos establecimientos. Bien, bueno, detallemos un poco la serie de inconsistencias que encontró SENASA en establecimientos y también en estos 12 vehículos que tienen alguna relación con este local de venta de pollo frito que está vinculado a este brote de Salmonella. Problemas o inconsistencias con el tema de la temperatura, con la cadena de frío también se encontró irregularidades, con los procesos de limpieza, con la desinfección, y también está relacionado con la trazabilidad de los alimentos. Les decía, hubo un decomiso importante de más de 500 kilos de productos cárnicos. Eso es el reporte que ha hecho SENASA a las autoridades sanitarias durante esta mañana. Y ahora pasemos a repasar hasta el momento esta intoxicación alimentaria en Ciudad Colón. Deja hasta este momento 64 casos confirmados, es decir, por la bacteria Salmonella. De estos casos hay una persona fallecida, 5 personas fueron hospitalizadas que ya fueron egresadas de los centros de salud, y hay 58 personas que en este momento están recibiendo algún tipo de tratamiento por, lamentablemente, los efectos que les ha provocado esta bacteria. Recordemos que esta es una bacteria muy agresiva, sobre todo en la población adulta mayor y también en los niños. Melissa. Tracy, 64 casos confirmados, prácticamente se duplicó a los 32 que dijimos hace unos 2 días, el martes posiblemente. ¿A qué se debe esto? ¿Estos 64 se sospechan que habrían comido en este mismo local o hay otra forma de contagiarse también, Tracy? A través de la salmonela, no sé si de algún contacto, hay otra forma de también adquirir esta bacteria. Bueno, efectivamente, según los datos que nos dio el Ministerio de Salud durante esta mañana, esta investigación arroja que son 103 personas, pero de estas 103 personas que están en esta investigación, 64 de estos 100 sí se les confirmó la bacteria Salmonella. Hay en este momento 58 personas que lo mencionamos, están en tratamiento, recibiendo tratamiento porque tuvieron síntomas, ¿verdad?, de esta enfermedad. Dichosamente, esta bacteria no les afectó, como sí vimos en el caso del adulto mayor que sí lamentablemente falleció, vecino del Cantón de Mora. Ahora, ¿por qué aparecen casos? Y esto que usted menciona es importante, porque recordemos que el Ministerio de Salud está realizando se le llama un cerco epidemiológico. Están ellos inclusive consultando al área de salud local donde han llegado personas con síntomas asociados a esta bacteria, principalmente diarreas. Sí podemos mencionar a esta hora que ya prácticamente esta investigación, estos datos se mantienen así, no se van a reportar más personas porque ya el brote está contenido, porque se identificó que el origen de la bacteria se identificó precisamente en este local de venta de pollo frito. No hay
más establecimientos de salud que tengan esta contaminación, y eso es importante, ¿verdad? Porque inclusive lo hemos visto, hay comercios que han estado afectados por el temor de la gente de ir a consumir y comprar precisamente este producto que es el pollo, el pollo frito. Entonces, son en este momento 64 personas afectadas por este brote y como decíamos ahora, Melissa, es importante que la gente tenga una preparación correcta de los alimentos. Recordemos que la bacteria Salmonella está presente en el intestino de las aves, del pollo, entonces es importante que uno tenga una buena manipulación de estos alimentos y una buena cocción, pero sí se identificó que el principal foco fue en el establecimiento comercial de pollo frito, que en este momento está clausurado por el Ministerio de Salud y la investigación sigue en curso. Muchísimas gracias, Tracy, por todo este amplio reporte. Y el Frente Amplio salió con todo tras ser señalados como comunistas por Laura Fernández. Josué Vargas nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Adelante. Y es que por no respaldar el proyecto de ley que pretende abrir el mercado eléctrico, la presidenta Laura Fernández utilizó los siguientes calificativos para referirse a la fracción del Frente Amplio y del Partido Liberación Nacional. Escuchemos. Y yo lo que les pregunto hoy es si como costarricenses vamos a permitir que los comunistas, unidos en el Frente Amplio y en el Partido Liberación Nacional, que lo único que le agradezco a Dios de esta discusión tan vergonzosa es que se quitaron la careta. Aquí lo que hay es una partida de comunistas, óigame bien. Ahora veamos la reacción que hizo el Frente Amplio luego de que los llamaran comunistas. Si usted se opone a que le suban el recibo de la luz, comunismo. Usted defiende la educación pública de calidad, comunistas. Si usted cree que la salud es un derecho y no un negocio, comunistas, óigame bien. Si usted defiende que el agua potable para consumo humano es un derecho fundamental, comunismo. Si usted defiende los mismos derechos para todas las personas, comunistas. Si usted combate directamente la evasión, comunismo. Si usted cree que tiene que existir política económica para favorecer a los sectores productivos nacionales, comunistas de Costa Rica. Si usted no está de acuerdo en todo con el gobierno de Laura Fernández, comunistas declarados. Ven, la señora presidenta de la República utiliza ese término, comunistas, únicamente con el objetivo de intentar deslegitimar a cualquiera que se les oponga. Ahora bien, ¿qué es realmente el comunismo y qué tanto saben los costarricenses sobre esto? Veamos. El comunismo es, ¿qué le puedo decir? Un estado socialista donde el gobierno se apodera, digámoslo así, ¿verdad?, de muchas cosas, propiedades, instituciones. Y perder todas las libertades que uno tiene. ¿Escuchado hablar sobre el comunismo? Casi no veo noticias, no estoy informada. ¿Nunca has escuchado ese término? No. Okay. ¿Has escuchado que hay algún partido aquí comunista en Costa Rica? Frente Amplio, Liberación. Es como igualdad para todos en sí. ¿Hay partidos comunistas en Costa Rica? Sí. ¿Cuáles? El Frente Amplio. Comunismo, bueno, yo creo que nace de la Unión Soviética en realidad. Todo lo que se me habló en el colegio sobre el socialismo y Karl Marx, que fue el principal exponente de eso. ¿Hay fracciones legislativas o partidos políticos que son comunistas? Siento que ¿cómo se llama este muchacho? El que está ahora con Liberación, que están haciendo ahí como un complot, el de Frente Amplio. Siento que por ahí anda. En varias de sus intervenciones durante la conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Laura Fernández utilizó ese calificativo no solo para referirse al Frente Amplio, sino también al Partido Liberación Nacional. Lo único que hacen es seguir condenando a la pobreza, a la costa pobre. Si bien algunos países son gobernados por partidos comunistas, como China y Corea del Norte, en América Latina la historia ha estado más ligada al socialismo. En Costa Rica, el último partido que se declaró abiertamente comunista fue Vanguardia Popular, agrupación que además participó en coaliciones como Pueblo Unido en décadas recientes. Sí, debería estar hablando por el fondo, explicando por qué propone e impulsa ese proyecto, en lugar de estar poniendo etiquetas de comunistas a cualquiera que se les oponga. El Partido Liberación Nacional prefirió no referirse a este tema.
El proyecto de ley de armonización eléctrica que pretende reformar el ICE y abrir el mercado eléctrico va a ser desconvocado, según anunció ayer la presidente Laura Fernández. Esto con el objetivo de que durante estas semanas o estos meses puedan llegar a algún acuerdo o negociación con la oposición para que de alguna forma ese proyecto avance y se convierta en una ley. Muchísimas gracias, Josué, por este amplio reporte. Y bueno, un error administrativo en tributación directa suspendió el operativo en contra de 36 tiendas en diferentes centros comerciales del país. Sheila Paniagua nos amplía la información. Sheila, todo un gran despliegue que al final se dio por un error, al parecer. Adelante. Melissa, un amplio despliegue que realizó el Ministerio de Hacienda junto con la Policía de Control Fiscal en distintos centros comerciales del país, porque tenían como fin cerrar 36 establecimientos comerciales. La mayoría de ellos son tiendas deportivas, según lo que nos indica el Ministerio de Hacienda. Justo uno de los puntos que intervino esta mañana la Policía de Control Fiscal fue un reconocido centro comercial acá ubicado en Escazú. Sin embargo, un error en la documentación no permitió que se realizara el cierre de estos establecimientos comerciales. La mayoría tiendas deportivas, quienes habrían pagado los impuestos tarde. Entonces viene el Ministerio de Hacienda a este lugar a cerrar estos establecimientos comerciales debido pues al pago tardío de los impuestos. Pero los encargados de los establecimientos comerciales habrían tomado una medida alterna. Ellos habían pagado una sanción para evitar que cerraran los establecimientos comerciales. Sin embargo, la persona encargada de toda la documentación no agregó al expediente esta medida alterna que habrían tomado los encargados de estos establecimientos comerciales, y esto evita el cierre de 36 locales en distintos puntos del país. 6 de ellos que iban a ser cerrados acá en este centro comercial ubicado en Escazú. Pero vamos a escuchar a don Víctor Carvajal, quien es el viceministro de Ingresos, quien nos explica la situación que se registra hoy acá. Bueno, los ingresos tributarios en el país han estado disminuyendo en los últimos meses. He instruido a los directores de tributación, aduanas y también a la Policía de Control Fiscal a que hagamos un barrido de todos los casos que hay y poder también ir teniendo mucha más presencia en campo, cerrando locales, haciendo actuaciones para verificación de facturación, múltiples situaciones que estamos viendo que están incidiendo en la declaración y en el ingreso de los impuestos. El día de hoy teníamos previsto un cierre de 36 establecimientos, sin embargo, debido a algún error en el papeleo no se pudieron llevar a cabo, por lo tanto también hemos pedido ya las investigaciones internas para determinar qué fue la causante. Justamente tenemos más de 100 personas desplegadas en todo el territorio nacional para el cierre de 36 locales por no haber pagado el impuesto de valor agregado en el momento que corresponde, pero también tiene que servirle a los costarricenses de mensaje de que nosotros estamos haciendo ahora sí todas las verificaciones que sean necesarias y también visitando los locales, cerrando lo que sea necesario cerrar, porque necesitamos que todos los costarricenses cumplan con las obligaciones tributarias. En este caso es un gran contribuyente, pero también tenemos que tener claridad de que la evasión fiscal en este país está creciendo y la estamos también ligando a operaciones que tienen que ver con mucho simpe móvil, en donde no tenemos ni siquiera emisión de factura electrónica. Se trata de grandes tiendas deportivas que hoy iban a ser cerradas por haber pagado tarde los impuestos, el impuesto al valor agregado, así lo explicaba don Víctor Carvajal. Y es que fueron al menos 100 funcionarios del Ministerio de Hacienda quienes estuvieron en estos operativos que se estaban realizando en distintos puntos del país con el fin de cerrar estas tiendas. Bueno, ahora le toca al Ministerio de Hacienda investigar qué fue lo que sucedió
quién fue el funcionario también que no agregó este documento al expediente y que hoy también pues hace que se realice todo este amplio operativo y que no haya tenido éxito, por así decirlo, ¿verdad? Porque no lograron pues cerrar estos establecimientos que habrían pagado tarde los impuestos, pero además también él nos explica de cuánto es la cantidad de dinero que estaba en juego. Veamos. Que ser responsables todos y en este caso también los funcionarios que están a cargo de este proceso tendrán que ser responsables del por qué no logramos llegar al cumplimiento del objetivo, que era el cierre de los 36 locales. Don Víctor, podríamos decir entonces que un error administrativo por casi permite el cierre de 36 puntos de ventas. ¿Qué procede ahora? El error, lo que iba a permitir el cierre es el pago tardío del impuesto de valor agregado, que es un impuesto que no lo paga el local, sino que el local lo recauda, es plata de los costarricenses que tiene que trasladar a el Ministerio de Hacienda. Eso no se dio de la manera oportuna. Sin embargo, hubo una aplicación, una solicitud de la empresa para una medida alterna. Entendemos que como eran varios expedientes, se aplicó en algunos expedientes y no en todos, y eso generó la movilización del día de hoy, pero vamos a ir también a ver cuál fue el funcionario encargado de ese trámite, justamente porque hay un daño para la institución y que nosotros no dudamos en que vamos a hacer cumplir la ley en este caso. Si usted no paga el impuesto, ya está haciendo una retención indebida. Entonces, en este caso eran cerca de 6 millones de colones en una declaración de un periodo, pero eran varios periodos que se requirieron. Entonces, es por la declaración y no pagar en el tiempo el impuesto de valor agregado. Se le hizo un requerimiento de pago y no cumplió en el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que acarrea el cierre del establecimiento por 5 días hábiles. Recordemos que todos los comercios del país están en la obligación de reportar sus ventas al Ministerio de Hacienda y también mantenerse al día con el pago de impuestos. Y es que muchas veces las personas lo que hacen es que pagan los impuestos después del plazo establecido y creen que no va a haber una multa. Pues sí, si usted paga después del plazo establecido puede exponerse al cierre de su local comercial por 5 días hábiles. Y eso era lo que venían a realizar el día de hoy en estos 36 puntos en distintos establecimientos comerciales. La mayoría eran tiendas de zapatos, tiendas deportivas que iban a ser intervenidas por la Policía de Control Fiscal. Sheila, muchísimas gracias por toda la información. Y las autoridades siguen recopilando pruebas para esclarecer el femicidio de Yuneisys Merlo. La Fiscalía Adjunta de Pavas ordenó la apertura y revisión de los teléfonos celulares relacionados con el caso de Yuneisys Merlo. Según Joseph Rivera, abogado penalista a cargo de la representación legal de la familia de la víctima, indicó que el imputado no quiso asistir a las diligencias de apertura, ni tampoco su defensor. Para nosotros como familia lo que sí pedimos que se haga justicia, pues, y confiamos y creemos en la justicia de este país, sabemos que sí nos van a ayudar y que van a dar una respuesta positiva al caso de mi hermana, la que nosotros perdimos, y como familia pues ha sido muy doloroso. La apertura del celular dará elementos probatorios determinantes para el avance de la investigación, ya que el principal sospechoso indicó que la joven le dejó el celular y unos días después ella fue encontrada sin vida. Para que sea más pronto el proceso del juicio, que sea más pronto, que la investigación, no sé de qué manera trabajan las autoridades acá, pero nosotros pedimos de que sea pronto y que no quede impune el caso. Tenemos mucho dolor haber perdido a nuestra hermana, tal vez las niñas no van a llenar todo el vacío que hay, pero sí es algo muy especial para nosotros luchar por ellas. Este caso se está realizando en la Fiscalía Adjunta de Pavas y la información que se extraiga de los teléfonos podrá contribuir a esclarecer las circunstancias que rodearon este femicidio. Y la Rectoría de la UCR evalúa tomar acciones contra los estudiantes que causaron daños en sus instalaciones. El edificio de la Rectoría fue liberado hace 15 días, sin embargo, quedó con paredes rayadas y pintadas, además de daños en ventanales, puertas y pisos. El inmueble ya fue rehabilitado y pintado, pero la reparación no salió barata.
Un informe del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica detalló que los trabajos para reparar los daños tuvieron un costo de 21 millones de colones entre pintura y mano de obra. A eso se le suman otros 14 millones de colones para restablecer la seguridad y el tránsito en el edificio, en gastos como cámaras, sistemas contra incendios, alquiler de vallas y pagos de horas extra. Ahora, el Consejo Universitario pidió al rector de la UCR, Carlos Araya, valorar acciones legales y administrativas contra los estudiantes señalados por los daños. Creo que querían tomarse sanciones porque siento que pudieron haberlo hecho de otra manera, como menos agresiva, por así decirlo. En realidad no estoy como tan de acuerdo con lo que hicieron porque siento que son instalaciones que a todos nos convienen, digamos, que todavía estén, que existan y que estén en buenas condiciones porque es para todos. Siento que no era necesario. Si era solo como manifestar y tomar el edificio, carteles, todo muy bien, pero ¿para qué dañar la infraestructura? La solicitud llega pese a que las autoridades habían acordado con los estudiantes no tomar represalias por haber tomado el edificio. Honestamente yo no estoy de acuerdo que se sancionen a ellos porque al final de cuentas es parte del movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil está para representar los intereses de las personas estudiantes en este caso. Entonces aparte fue un acuerdo que se tomó dentro de, bueno, ellos como representantes tomaron un acuerdo con rectoría de no sancionarlos, entonces considero que como tomando en cuenta, no estoy completamente de acuerdo con eso. No considero que amerita una sanción, sobre todo viendo que hubo un acuerdo entre rectoría y los estudiantes, porque en la mente de los estudiantes siempre estuvo el bien del estudiantado. El Consejo Universitario reiteró su respaldo a la protesta social, pero aseguró que no avala actos de vandalismo. Por su parte, el rector de la UCR indicó que el acuerdo aprobado este miércoles será enviado a la oficina jurídica para su análisis. Después de eso, se definirán las acciones que correspondan. De conexión. Y la policía busca a los homicidas de un hombre y su padre en Río Montaña de Santa Cruz, a quienes les dispararon en la cabeza. Un doble crimen que ocurrió en las últimas horas y que involucra además el segundo homicidio de un padre y su hijo prácticamente en menos de un mes, Gustavo. Usted nos tiene más información. Melissa, eso refleja la violencia con la que están actuando los grupos criminales, y es que existe una mudanza, por decirlo de esa manera, una reestructuración de las bandas delictivas, principalmente que tienen que ver con la comercialización de drogas, en donde incluso por el trabajo de la policía se vienen deteniendo a los cabecillas, pero en esa reestructuración surgen nuevos sicarios. Vean ustedes esta escena que ayer en horas de la noche describe lo que pasó. Ingresaron a una vivienda en el sector de Río Montaña de Santa Cruz. Para que tengamos una idea, es a unos 71 kilómetros del centro de Santa Cruz hacia el sector de Ostional.
Allí fue donde sicarios ingresaron a una casa con el objetivo de quitarle la vida a una persona. Esa persona era un joven de tan solo 22 años, pero como estaba con su papá dentro de la vivienda, también mataron a su padre. Dairon Alfaro Matarrita, de 22 años, habría sido el objetivo de los sicarios. Y su papá, Eduardo Alfaro Cordero, de 65 años, habría sido eventualmente una víctima colateral en este ataque a disparos. Ellos significan el homicidio número 18 y 19 en la provincia de Guanacaste, de los 315 crímenes que alcanza el país hasta esta mañana, en una circunstancia que viene marcando la zona del Pacífico por la instalación de grupos criminales. Incluso se ha vinculado la presencia de alias Diablo en esa región y ha estado generando disputas importantes que terminan en muertes, principalmente en ese sector muy cercano con Nosara, una zona limítrofe entre Nosara y Santa Cruz, cerca del sector de Ostional, en donde ayer se dio este tiroteo. Estábamos viendo quiénes eran las víctimas: Dairon Alfaro, de 22 años, y Eduardo Alfaro Cordero, su papá, de 65, quienes incluso vivían juntos en la misma propiedad. Noticias Repretel, por versiones policiales, conoció que en el caso de Dairon, el joven a quien iban a eliminar ayer y que mataron también a su papá, ya habría sido víctima de un atentado tiempo atrás en el cual no lo asesinaron. Ese sería el segundo intento de homicidio para él y lo hicieron en su casa con su papá y mataron a los dos. Vamos a escuchar a continuación al exministro de Seguridad, don Gustavo Mata, y también exjefe del OIJ a la vez, quien nos habló precisamente sobre este acontecimiento esta mañana y la forma en cómo están operando algunos grupos criminales ahora en territorios como Guanacaste. Las estructuras han sido quebradas por la policía, están detenidos, gran parte ha muerto también en esta guerra, en esta lucha que hay constante en las calles, lo cual vemos todos los días, y esto lo que está provocando es que haya una reestructuración a todo nivel, pero principalmente a lo que es lo más bajo, que es el sicariato en sí. De gente que la sabemos que el perfil perfectamente bien identificado es que es gente muy joven, incluso jóvenes saliendo de colegio son reclutados y los utilizan como sicarios, les dan una pistola, les enseñan a disparar y ya los ponen en la actividad criminal. Lógicamente, gente inexperta que ha tenido un poco manejo en las armas de fuego, pues no tiene el control a la hora de disparar contra su víctima, a la cual va directamente, sino que provoca también daños o muertes alrededor de la víctima, como en este caso estamos viendo el homicidio del día de ayer en Guanacaste, donde van por un sujeto que aparentemente pues estaba dedicado a la venta de droga y mata a un pariente, creo que era el papá. Y esto es lo que estamos viendo a diario en la calle, el cambio de estructuras, la reorganización y la contratación de gente muy joven, sicarios, al servicio de estas organizaciones criminales. Hoy estamos 28 de mayo. El pasado 24 de abril, estamos hablando de hace un mes con 4 días, se dio un doble asesinato en Esparza. Y un escenario muy parecido, aunque se invirtieron en este caso las circunstancias. ¿Recuerdan ustedes este lamentable hecho? No solamente porque asesinaron a un padre y a su hijo, sino que el homicidio iba dirigido al hombre y el hijo era un niño de tan solo 12 años. Estamos hablando de que en prácticamente un mes en nuestro país se han dado 2 escenarios, y en el Pacífico ambos, en donde asesinan a un papá y a su hijo. En esa ocasión en Esparza, por supuesto, que la situación fue todavía más cruel porque el pequeñito iba dentro del carro, salieron a comprar pan, el vehículo completamente polarizado. Se podría pensar que incluso los homicidas no sabían que el niño iba allí, pero las balas tenían directamente la dirección a lo interno de este vehículo. También se está buscando ya por parte del OIJ el vehículo sospechoso, que se lo estamos proyectando en videos, y ante eso también el OIJ y su director interino, don Michael Soto, hacía referencia por la lucha que están haciendo contra estas agrupaciones criminales.
esa preocupación la compartimos en el sentido que es importante que estas personas no tengan comunicación hacia el exterior. En algunos momentos se ha detectado que han habido comunicaciones vía telefónica que han logrado sortear los bloqueos telefónicos. Además, el año anterior, el organismo de investigación judicial tramitó 1.244 casos por tráfico de drogas, que es lo que genera muerte, que es lo que genera violencia. Estos dos rubros anteriores, tanto de las estructuras criminales como los casos de tráfico de drogas, han incidido positivamente en una disminución de la violencia, que yo sí quiero rescatar muy profundamente el trabajo en equipo de todos los cuerpos de policía. La cantidad de homicidios dobles en el país va creciendo, por supuesto. Ya prácticamente que estamos hablando de que son cerca de 25 casos en los cuales han ejecutado a 2 personas en la misma escena, mientras que se confirman por parte del OIJ 13 víctimas colaterales asesinadas de manera oficial y así contabilizadas por el OIJ durante este año 2026. Gustavo, muchísimas gracias por toda la información. Vamos con otros temas y el Pacífico Norte enfrenta una preocupante disminución de lluvias y expertos advierten que junio y julio serían los meses más críticos producto al fenómeno del Niño. La afectación ya amenaza cultivos y ganadería. Rachel Matamoros nos amplía. Rachel, adelante. Así es, de hecho, la región de Guanacaste es el punto que se vería todavía más afectado por el fenómeno del Niño, pero hay que también tener algo muy claro, y es que el calentamiento global juega un papel muy importante en las implicaciones que se esperan para este año por este fenómeno, y lo que también acentúa todavía más las afectaciones para esta zona, que de hecho podría incluso encarecer los productos básicos. Pero ¿qué es lo que explican los expertos y cuáles serían estas implicaciones? Lo vamos a ver en la siguiente nota. La época lluviosa de este 2026 ya comienza a encender las alertas en el país, especialmente en el Pacífico Norte, donde las lluvias están muy por debajo del promedio habitual y junio y julio serán los meses más críticos. En el caso de Costa Rica, lo que nos afecta es que con una fase del Niño, que es una fase cálida, se intensifican los vientos alisios que cruzan el istmo centroamericano y eso hace que se disminuya un poco el patrón de precipitación en la vertiente pacífica. Veamos las proyecciones. El Pacífico Norte tendrá menos lluvias, tendría un déficit que alcanzaría hasta un 30%, junio y julio serán los meses más críticos. Las temperaturas subirían hasta 1,5 grados centígrados y la agricultura y ganadería se encuentran en riesgo. Empezaríamos a percibir una sequía meteorológica en los primeros meses. Si ese patrón se acentúa, entonces ya eso empezaría a repercutir en los suelos, lo cual provocaría que se establezca una sequía agrícola. Se podría establecer lo que se conoce como una sequía hidrológica. En el Pacífico Norte se registran normalmente entre 1.500 a 2.500 milímetros de lluvia al año, pero podría presentar apenas 1.400 o incluso 1.000 milímetros. Asimismo, como parte de las medidas de mitigación y adaptación, se ha recomendado en aquellos casos donde resulta factible realizar ajustes en las fechas de siembra para evitar afectaciones durante las etapas fenológicas críticas del cultivo. La prevención, la planificación y la articulación institucional son fundamentales para reducir el impacto del fenómeno climático y proteger la producción nacional de arroz y la seguridad alimentaria del país. Por otro lado, en lo que sería la producción ganadera, vemos cómo los pastos se reducen, hay que recurrir más a suplementación alimenticia, lo que también incrementa sus costos y reduce su producción. Lo que esperamos es que se reduzca la producción agropecuaria y que esto se vea reflejado en un incremento en los precios de producción y, por último, en los precios del consumo. La afectación incluso terminaría encareciendo productos básicos durante los próximos meses. Sufriendo mucho con esto, se imagina que el ganado, la agricultura, todo lo que siembra uno se está perdiendo. Y ahí,
nunca ha pasado con el tiempo ahorita. Nunca había pasado con la cuestión de este fenómeno del niño. Se espera que este fenómeno impacte aún más entre diciembre de 2026 y principios de 2027. Y esto también hay que comprender que por el fenómeno del niño hay una evolución. Se comienza primero con una sequía meteorológica, posteriormente con una sequía agrícola, y si esto se acentúa podría incluso llegar a una sequía hidrológica, pero estos son parte de esos escenarios que podrían generarse durante este año producto al fenómeno del niño. Y de última hora, el gobierno anuncia nombramientos de embajadores en organismos multilaterales. Entre ellos destacan dos caras muy conocidas para todos los costarricenses, por supuesto, a quien vemos en pantalla. El ex ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero, será ahora embajador representante permanente de Costa Rica ante la ONU en la sede en Ginebra, Suiza. Pero él no es el único quien fue nombrado embajador, sino también el ex canciller Arnoldo André Tinoco, quien ahora es embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Con ellos también se nombra al empresario Boris Marchegiani, embajador representante en la ONU, pero en la sede en Nueva York, y también a la embajadora Eugenia Gutiérrez Ruiz como embajadora representante permanente alterna de Costa Rica ante la ONU en Ginebra, Suiza. Ella es diplomática de carrera, lo mismo que la embajadora Ana Lorena Villalobos, embajadora representante permanente alterna en la ONU en Nueva York. Así que el exministro de Seguridad Mario Zamora es ahora embajador ante la ONU en Suiza, y el ex canciller Arnoldo André Tinoco es el embajador ante la OEA. Nos despedimos, nos vemos en nuestra edición estelar. Ahí los estaré esperando. Feliz tarde.